Bienvenidos a un nuevo episodio de Snack Hunters. En esta ocasión va a haber un versus, pero no sé qué marca es esta. Marca Disney. Ah, sí, Disney. ¿Qué? ¿Greón? Algo. No sé qué sea. Greón, pero bueno, es de disneylatino.com. Y trae figuras de Frozen bien feas, miren. Sí. Desde ahí en plano ya te dicen que están re feas. Creo que la más bonita es Olaf. Sí. Y Olaf es el reno. Oh, sí. Nada, es cierto. Incluye sorpresa. No. Ya está. Y el otro. De Kinder. El clásico Kinder. Que ya todos lo probaron. Es alemán, ¿no? La marca. No sé, la creo que es verdad, no alemán. sé. Entonces vamos a abrirla, Daniel. A ver, todo abre el Kinder y abre este. Vale. Pero no sé cómo se abre esto. Ah, ya lo vi. Estoy abriéndolo aquí. Ah, ya se lo partiste a la mitad. Si se abre, siempre que abres un Kinder tienes que partir a la mitad. No puedo abrirlo. Ahí está. Ahí está, voy a nada más abrirla. Ya dentro trae Voy a un quitar Kinder esto. ya aplastado. Está todo aplastado. Y guarda el empaque. Voy a abrirlo. Tengo que saber qué Ah, es. voy a romper el empaque ya. Mira, se abren diferentes. Ese chocolate se ve bien feo. ¿Cuál? Se ve raro. Ah, sí, vamos a comparar chocolates. Uno está como... Kinder, marca de Disney. A ver, déjalo parto. Debe ser blanco igual por dentro. Y qué desilusión, me salió una cochinada. No es blanco este. Mira, chocolate normal. Todo. Me salieron estampitas. Bueno, en realidad Daniel compró el Kinder y el otro. Así que los dos pertenecen a eso. Ah, se ve muy blanco. Pero bueno. Pues trae información de animales. A mí me salió este mono y está bien mal hecho. Ah, salió el peor de toda la colección. El micrófono. No, sí está bien mal hecho. Y si se quejaban de los amigos, vean esto. Ah, está re feo. Ah, ya entendí. Mira. Esto es para tirarlo. Mira, está interesante. Es una tarjeta y tiene pelaje. Enfoca cámara. ¿Sí ves? Ah, sí. Tiene pelaje. Ahí se ve. Entonces, Ah, pues me salió más feo, Christoph. por supuesto, los pingüinos no traen pelaje, entonces no trae nada. Y la nutria tampoco. No, no, sí, el teoso también tiene pelaje. ¿Pero eso de qué te sirve? ¿Qué, niño, qué? A ver, yo qué verlo. Antes salían juguetes, Kinder, antes era chévere. Vamos a probar esto. A ver, ¿ya probaste chocolate? No, Vamos yo a probar probé este. chocolate. Ah, está todo rojo. Chocolate de Kinder está bien rico. Y este, voy a probar. No se compara. Está rico, pero no está tan bueno. No. Se siente más baratón. Sí. A ver, Anya, entonces. Que de hecho este es más caro, ¿no? El Frozen. Sí, es más caro. Por 2 pesos, ¿no? 2 pesos más caro. Este cuesta 18 pesos mexicanos, que sería como $1. Y el huevito Kinder, pues ya tenemos, pero costaba... Como 16. Ah, no, sí, es un poco más de $1. Bueno, casi son los dos $1. Pues ahí está. Daniel, ¿cuánto le das? Digo, más bien, es un versus. ¿Cuál gana? No, Kinder de calle. Mira, yo le daría la victoria a Kinder por el chocolate, pero en juguetes. Y es que también este está bien feo, pero ¿qué es esta cosa? Esto ahorita lo voy a tirar a la basura, pues. Ah, yo prefiero 1000 veces estas que este. ¿Sí? Sí. Pues Estas sí, las pegas en sí, tu libreta y ya sabes qué haces con él. Son Bueno, estampas. sí, son estampas y puedes tirarlas. Digo, puedes pegarlas y puedes tirarlas. Pero pues, ¿qué ñoño va a pegar esto en su libreta? Yo ahorita las voy a pegar todas. Y un niño así con todas sus libretas. Pues ya está, ganador, Kinder. Sí, por mucho chocolate no me gustó mucho. Sí. Estaba bueno, pero no se lleva de Pero calle. pues vean esta cosa también. Sí. Y más caro aparte, no tiene sentido. Entonces, ahí está, ganador, huevito Kinder. Eso fue todo por Snack Hunter de huevito Kinder contra huevito Frozen. Eso es todo. Suscríbanse. Suscríbanse.